Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 149. Un nuevo día, nuevos invitados y una nueva broma. Los abrasadores rayos de sol brillaban a través de los espacios entre las cortinas de mi habitación, los patrones de la luz del sol bailaban vívidamente detrás de mis párpados, mientras me arrastraba lentamente de regreso de mi estado de inconsciencia. Parpadeando para disipar el letargo que se aferraba a cada rincón de mi cuerpo y alma, gemí mientras me alejaba de la luz. De pie sobre la cama, mirándome fijamente, solo noté su presencia después de que me quité todas las mantas y sábanas que me cubrían. Tenía una expresión preocupada, sus labios se fruncieron en una fina línea mientras sus ojos grises se clavaban en los míos como si yo fuera una cantera de respuestas. Llevaba una prenda de lencería azul bastante reveladora con sujetador y ropa interior transparentes, pero aún así lograba proyectar una figura bastante intimidante. Sus brazos cruzados descansaban bajo unos globos de piel blanca y lechosa que distraían bastante, mientras el eco de lo que supuse eran sus pies sobre el suelo de madera continuaba. Reprimiendo la mínima consternación y temor que logró deslizarse desde mi corazón hasta mi garganta, le correspondí la mirada, sonriendo con la esperanza de calmar cualquier veneno que pudiera tener en la punta de su, ciertamente, divina lengua. «Hola, cariño, ¿qué hora es?» El entrecerrar sus ojos inmediatamente envió un destello de pavor a través de mi columna. «Es hora de que me digas dónde fuiste anoche». Tragué saliva y me quedé paralizada en la cama, buscando una respuesta fácil. Pero era imposible. No voy a mentirle a ella, ni a Susan, ni a Yuna, ni a Ella, eso era algo que jamás haría a menos que estuvieran controladas o algo así. Arrastrando el resto de las sábanas de mi cuerpo aún completamente vestido, me senté frente a ella. Maté un fragmento de Mephisto en este multiverso. Frunció el ceño con cierta confusión, pero aún así suspiró. Avanzó con sus flexibles curvas y su cuerpo voluptuoso, desplomándose sobre mí hundiendo la cabeza en mi cuello. No sé qué es Mephisto ni quién es, pero no podrías haber buscado mi ayuda. ¿O la de Susan? Ella sin duda te habría ayudado. La abracé con más fuerza. Era alguien muy poderoso. Fue necesaria la ayuda directa de Lucifer para hacerle daño, y me temo que el poder que me otorgaron temporalmente se me ha escapado. Una risita se escapó de mis labios al sentir a Artoria rodearme el cuello con sus brazos y empezar a besarme la mejilla derecha. Continué mientras ella aminoraba el paso tras un minuto de silencio. Pero eso no importa. El poder no era el objetivo de anoche, aunque sí adquirí una concentración que me lo permite. En fin, la principal lección fue la seguridad de los padres de Harry y la eliminación definitiva de la propensión al caos de mi naturaleza feérica. Artoria me agarró la barbilla y me giró para que la mirara. ¡Qué maravilla! Deberíamos celebrarlo. Inmediatamente se aferró a mis labios y me empujó hacia atrás sobre la cama, moviendo las piernas hasta quedar encima de mí, tanteando la ropa sobre mis pechos. No, se abalanzó sobre mi boca y se adentró con la lengua, silenciándome antes de que pudiera continuar. Para ser una reina británica, sí que sabes besar como una francesa. Fueron las últimas palabras que pude pronunciar antes de que intentara devorarme por completo. Unas horas más tarde finalmente logramos escapar del dormitorio, ambos luciendo expresiones relajadas y tontas sin duda, a juzgar por las sonrisas cómplices de mis guardias espartanos. Al entrar en la cocina, Artoria se detuvo para ir a desayunar. Su trasero se mecía deliciosamente ante mis ojos bajo los ajustados vaqueros que ahora lucía y la blusa blanca que le cubría el pecho. Incluso su cabello colgaba suelto, en contraste con su habitual moño.
tarareó desde la nevera mientras mis guardias entraban en la habitación. Sus armaduras espartanas contrastaban llamativamente con las maderas suaves y los metales contemporáneos de mi apartamento. Resoplé levemente. Freya, saldremos un momento. Parece que tu chica, Yona, ha vuelto y tiene una visita. Reprimiendo las palabras que iba a pronunciar, simplemente asentí. La líder de mis guardias espartanos miró a el vacío, quien se alejó tranquilamente con su cuchillo de combate envainado y su pistola en las manos. La líder me siguió. La llamé loba terrible porque caminaba como una. Parece que Grindelwald está aquí. El masticar de uvas a mis espaldas me indicó que mis palabras no recibirían respuesta de mi querida reina. Siempre se ponía así cuando tenía hambre y estaba comiendo. Pero la quería por eso. ¿Dónde está Susan, cariño? Siguieron comiendo antes de recibir una respuesta. Probablemente esté entrenando con ella y los Mikaelson. Con un pequeño beso al aire y un suspiro apenas contenido, me puse de pie. Entonces iré a verla. ¿Vienes conmigo? Negó con la cabeza y miró hacia la televisión, donde un nuevo episodio de Hell's Kitchen estaba pausado. Parecía que había empezado el programa sin mí ni los demás. No llores, Freya, solo porque tu especie arruinó tus posibilidades de pasar tiempo con tus mujeres, porque es un caos y se comporta como una hoja en el viento. Y desde luego no me enoja haberme perdido el maratón de Firefly con ellas por eso. Me alejé como un robot, enfureciéndose en silencio mientras la sensación de pérdida se intensificaba erráticamente. En serio, construir un imperio era una estupidez, y definitivamente no era yo. ¿Quién querría dirigir un país entero? Me prendió fuego la mano derecha al salir del apartamento, y mi nariz se topó con el aroma a filete asado. Bueno, al diablo con todo eso, ahora soy una reina y puedo hacer lo que quiera. Nicolò y Margulis pueden encargarse de los asuntos de estado, en general. Juegos, películas, historias y follar con mis chicas es mi única preocupación a partir de ahora. Con apenas un gruñido, choqué contra alguien mientras estaba distraído y mis sentidos se enfocaron una vez más en mi entorno. Ante mí estaba Ope Mikaelson, con su cabello castaño ondeando en una coleta mientras su fuerza de vampiro lobo golpeaba los adoquines. La tierra a mi alrededor se elevó por unos instantes, pero se asentó gradualmente cuando extendí una mano. Lo siento, estaba distraída, tomó mi mano y se sacudió el polvo, resopló. Está bien. Nada peor podría pasarme hoy. Frunciendo el ceño mientras se marchaba, no pude evitar percibir un significado más profundo en sus palabras. ¿Alguien le había hecho algo? Por suerte, Susan respondió, emergiendo de la nada y rodeándome con sus delgados pero musculosos brazos. Le pidió a Itachi una cita, era demasiado tonto para entenderlo y dijo que interferiría con sus obligaciones. Recliné la cabeza sobre su hombro derecho y aspiré su champú de lavanda. Fue un delicioso recordatorio de mi amor por ella y también otro golpe en mi mente por la estupidez a la que me había visto sometida gracias a mi naturaleza feérica. Nunca más, me dije a mí misma mientras Susan me besaba la clavícula y volvía a apoyar mi peso en ella. Entonces a ese chico hay que darle una lección, refunfuñé con fingida ira mientras el calor reconfortante que dejaban los labios de mi esposa apagaba aquellas brasas como una aspiradora. Demasiado tarde para eso. Rebecca, Frey y varias mujeres Uchiha ya lo aislaron y ahora mismo le están dando la charla. Resoplando ante la situación del chico, cerré los párpados. Susan me abrazó posesivamente mientras me relajaba. ¡Qué bien! El pensamiento me rondó la mente durante varios segundos antes de que el universo decidiera joderlo todo con la llegada de todos mis clones, quienes decidieron que ese preciso momento era el momento perfecto para dejar a Kara y Coriand. Me negué a abrir los ojos a pesar de que Susan se apartó de mí. Sus movimientos sugerían que se giraba para observar a los recién llegados. No. No, solo quiero 5 minutos. Todos mis clones se desplomaron sobre sí mismos y se unieron a mí. Los recuerdos y experiencias de todas las copias se transfirieron a mí en cuestión de segundos.
Por favor, solo quiero pasar tiempo con mis esposas. Ah, deben ser Kara Zor-El y Coriandr. Susan habló en un inglés perfecto mientras se producía el confuso zumbido de sus idiomas. Los extraterrestres hablaban diferentes idiomas y pensar que entenderían inglés era bastante arrogante. No es que fuera culpa de Susan, ya que todos los poderosos que había conocido, incluidos los asgardianos, hablaban inglés. Finalmente abrí los ojos y me giré para mirar a las dos mujeres recién llegadas. Kara Zor-El era una rubia imponente, con el cabello cayendo sobre su espalda, enmarcando la hermosa obra de arte que eran sus rasgos faciales. Sus brillantes ojos azules me devolvían la mirada desde la expresión suave y ligeramente bronceada de una guerrera. Su ropa, a diferencia de la de sus primos, era de un negro plateado oscuro con toques de cobre opaco que formaban un traje compacto. Eran las armaduras de una civilización futurista, ágiles, ajustadas y llenas de energía. Si me atrevo a adivinar, contenían nanitos y sellaban inmediatamente todo su cuerpo si entraba en una atmósfera altamente tóxica o incluso en las profundidades del espacio. Tenía curvas en el lugar correcto, así como el estilo imponente de una raza que llevaba mucho tiempo al borde de la extinción. Dejando de observar a la kryptoniana lentamente, cambié mi atención hacia Coriandr, una mujer de piel cobriza, cabello carmesí y brillantes ojos esmeralda. No solo sus iris eran esmeralda, sino que todos sus ojos brillaban del mismo verde verdoso. Es más, todo su cuerpo prácticamente brillaba con esa misma energía brillante. Ella también era una mujer extraordinariamente atractiva. Su traje era mucho menos sofisticado que el de Kara, pero también más sincero al expresar sus curvas. Al ser una mezcla de morados oscuros y brillantes, su atuendo acentuaba su piel cobriza de forma sexual, una conexión bastante directa con la propensión de su gente a la comunicación emocional directa. Ocultando una exhalación, recurrí a mi magia y activé un poder que otros asgardianos usaban, y que ahora podía considerarse mío, desde mi incorporación al panteón. Disculpa la confusión, Susan olvidó que no hablas las palabras de este mundo. Ambas mujeres se giraron hacia mí. Kara sintió una sola vez, mientras que Coriandr sonrió con suficiencia e inclinó ligeramente la cabeza. Continué hablando, ya que no respondieron. Como saben, esta mujer, mi esposa, se llama Susan. Yo me llamo Freya, lo cual ya sabían, ya que mis clones se lo habrían dicho. Susan se giró hacia mí y me miró con extrañeza. Sus labios se movían en silencio antes de empezar a hablar también con el habla universal. La muerte es una zorra insignificante, ¿eh? Quise suspirar. Gracias por rescatarnos a ambos. Si no fuera por ti, bueno, habríamos experimentado aún más con nosotros. Coriandr habló primero, y sus brillantes ojos verdes se convirtieron en iris verde esmeralda normales. No hay necesidad de agradecimientos, estoy seguro de que habrías escapado por tu cuenta sin mi ayuda. Kara intervino esta vez. Pero no lo hicimos y tú ayudaste. Acepta nuestro agradecimiento, es de mala educación no hacerlo. Me encogí por dentro ante su tono, la brusquedad de un soldado kryptoniano, como la tiza que se desliza sobre una pizarra. Muy bien. Agradezco tu agradecimiento y espero que esto no vuelva a suceder, ¿te parece mejor? Miré a Coriandr, quien simplemente se encogió de hombros y su sonrisa se ensanchó un poco más. Kara sintió, observando a Susan, quien simplemente seguía la conversación. ¿Hay algo que podamos hacer por ti a cambio? Kara miró a su compañera mientras hablaba. La pregunta me frustró, pues solo quería que se fueran a sus cosas por al menos unas horas. Actualmente, no. Parecían frustrados. Me quejé para mis adentros. Mira, ¿qué te parece esto? Toma este clon, invoqué un clon, y pregúntale sobre los juegos que hago. Si les das una oportunidad y quizás te diviertes las próximas horas, podemos charlar de nuevo y ver qué quieres hacer en la Tierra. Ambas mujeres se miraron antes de encogerse de hombros en señal de aceptación. El clon caminó hacia ellas. La magia del clon me devolvió la mirada como si yo fuera una traidora y mereciera los pozos más bajos del infierno. Saludé mentalmente a mi clon mientras se lo llevaban a rastras.
Susan se acercó de nuevo a mí y observó cómo sucedía todo. Bueno, eso fue un poco vergonzoso, sus mejillas se sonrojaron mientras miraba al suelo. No, son solo un fastidio. En un instante, Susan me dio un puñetazo en el hombro. Ya basta. ¿Y si te oyen? Giré el hombro dolorido mientras respondía con exasperación. Hablé en inglés, ni siquiera lo entienden. Un rubor carmesí más intenso se extendió por sus mejillas una vez más. Sentí mariposas en el estómago al verlo y no pude evitar besarle la mejilla. Tomándola de la mano, nos alejé de donde habían desaparecido las dos alienígenas, guiándola hacia el lugar donde podía sentir a Yuna. Lo siento, murmuró una disculpa mientras caminábamos lentamente por los jardines de entrenamiento, mientras los shinobi activaban numerosos jutsus y funjutsus. No te preocupes, cariño, me pegan más fuerte durante el sexo. Me encogí de hombros mientras ella se ponía roja de vergüenza. Una risita se le escapó unos segundos después. Esta era la vida que quería. Mis hermosas esposas rondando por mi cuerpo, riéndose de mis chistes, mientras se preocupaban por si me lastimaban con un golpe realmente débil. No quiero que esto termine, sorpresa perra. ¿Eh? El pastel salió volando desde todos los ángulos a mi alrededor mientras Susan, como si supiera que esto iba a ocurrir, cayó al suelo y rodó. Oh, pequeños cabrones descarados. Capítulo 150 y 152. El lanzamiento de Warframe, parte 1. La limusina se llenó de risas al descorchar botellas de vino y refrescos. Un ambiente festivo se apoderó de todos hoy, ya que el lanzamiento del último juego de Yggdrasil estaba previsto para esta tarde. Twitch lo anunció hace apenas una semana y todo el mundo, tanto en internet como en el mundo entero, estaba interesado. Los programas de noticias y sitios web publicaban un sinfín de artículos, describiendo con entusiasmo los peligros y las ventajas de jugar a juegos de realidad virtual, VRG, por sus siglas en inglés. Este nuevo juego, el tercero completo que se lanzaría al mundo, sin contar los juegos de inactividad y terror, se esperaba que fuera una experiencia completamente única. Las animaciones y pequeños fragmentos de grabaciones demostraban que se trataba de un juego de disparos en primera persona. Esto generó un intenso debate en línea y, por supuesto, entre mi grupo de amigos. Los reporteros de videojuegos lanzaban grandes proclamas de tristeza y esperanza mientras luchaban por hacerse un hueco entre los miles de millones de jugadores de todo el mundo. Los videojuegos, que en su día fueron un tema de nicho, se convirtieron en la forma de entretenimiento más popular de la Tierra. Según tengo entendido, juegos que se consideraban demasiado letales en la vida real estaban ganando terreno poco a poco. Ese no es el único efecto, la educación se estaba volviendo patéticamente fácil para quienes pasaban tiempo en el UP. El UP era asombroso y alocado a la vez. Consistía en sectores japoneses y luego se fusionaba con oscuras torres góticas. Y con las últimas adquisiciones de terrenos dentro del UP, la totalidad de Internet estaba ahora respaldada por la capacidad de almacenamiento de lo que permitía su existencia. Algunos plantearon la hipótesis de que el UP era simplemente un programa muy avanzado, y Tony Stark lo calificó como un milagro de la informática. Hablando de Stark, Industrias Stark también había adquirido terrenos en el UP. Su última expansión fue en el distrito Halo, como se le conoce. Ese distrito era específicamente de ciencia ficción y tenía una estética genial. Siendo un gran fan de Star Wars, la antigua república, no pude evitar emocionarme con los enormes acorazados que cruzaban el horizonte de ese sector. Peter, ¿estás bien? Una suave voz femenina me acarició la oreja mientras entraba en pánico. Había entrado de nuevo en modo de pensar, como lo llamaba la tía Mai. Sinceramente, uno pensaría que pasar tiempo con superhéroes y mutantes me enseñaría a concentrarme. Tuve que resistir el impulso de hacer pucheros. Ese sí, estoy bien, Luna. Ese solo estoy pensando en cosas. Me sentí realmente incómoda cuando mis sentidos mejorados sintieron sus pechos presionando mi brazo. Piensas demasiado, Pete. Toma un refresco y charlamos de su toro o algo así.
Me dio un montón de mientras Ned, frente a mí, sonreía con sorna al ver mi situación. Mi mejor amigo había cambiado muchísimo desde que conoció el mundo real y, de hecho, se estaba poniendo musculoso. Su chaqueta le quedaba ajustada. Y eso sin contar que había perdido su gordura y ahora lucía una mandíbula bastante pronunciada y cabello negro hasta los hombros. Parecía una versión más elegante de Jackie Chan, era un poco intimidante. ¿Y qué tal tu tía? Dijiste que también se estaba metiendo en el mundo de los videojuegos, casi me sobresalté al darme cuenta de que estaba siendo grosero al no responder. Ah, sí, está bien. Interpreta a una cónsul Jedi y ha estado ayudando a los distritos de Coruscant con sus problemas de huérfanos. Dice que no puede evitarlo a pesar de que los niños son solo PNJ. Al mirarla, no pude evitar tragar saliva ante su belleza. MJ estaba buenísima, pero Luna era de otro mundo, su pelo, una mezcla de blanco y negro, me recordaba a la luna suspendida en el cielo. Llevaba un vestido blanco y dorado perfecto. Tuve que apartar la vista de ciertas partes de lo increíble que era. Apenas noté su heterocromía, pero cuando lo hice, fue como si estuviera mirando joyas turquesa y ámbar. Sus ojos brillaban con todo el esplendor de las estrellas. El hecho de que resaltaran los pequeños hoyuelos junto a su boca fue la guinda del pastel. Se sonrojó levemente al verme, lo que solo sirvió para quemarme aún más el cerebro. ¿Fui yo quien la hizo sonrojar? Imposible, eres un solitario y nadie quiere hablarte de verdad. Parpadeando, intenté averiguar si miraba a alguien más. Pero cuando me giré, no había nadie más y ella me miraba fijamente, y eso me hizo sonrojar profundamente. Tu tía parece muy amable. Ojalá algún día pueda conocerla. Si antes estaba sonrojada, ahora podía considerarse completamente roja. No podía procesar lo que estaba pasando. Lógicamente, entendí que acababa de insinuar que quería conocerme mejor y quizás salir con alguien, pero mi lógica estaba descontrolada, y respondí con una confianza que solo me daban mi total falta de vergüenza y las hormonas que me ardía. Me encantaría. Lo dije demasiado alto y ahora todos los miembros de los Hyperland Hustlers nos miraban. Maldita sea. La he cagado. Sin embargo, el pensamiento se desvaneció al instante cuando un silbido rompió el incómodo silencio que se había instalado en el interior de la limusina. Emma nos miraba con una sonrisa de Cheshire que cortaba diamantes. Maldita sea, Peter, bien hecho, tigre. La cadencia burlona de la voz de Emma Frost me hizo querer acurrucarme en un rincón y morir. Las risitas y carcajadas de mis otros amigos, que silbaban y aullaban como lobos ante nuestra cercanía, no ayudaron. Al mirar a Luna, vi que sus sentimientos eran idénticos a los míos mientras se apretaba contra mí y entrelazaba sus dedos con los míos. Oh, esto va a ser imposible de explicarle a la tía May. La limusina se detuvo lentamente frente al enorme estadio Suncorp en Brisbane, Australia. Warframe se lanzaría esa noche y el público por fin tendría un respiro del estado actual del mundo. ¿Ha perdido la cabeza? ¿Puede ver o es ciego? ¿Puede caminar en absoluto? ¿O si se mueve se caerá? La canción recién estrenada de Black Sabbath sonaba a todo volumen en el recién terminado traje de Iron Man Mark Dixby de Tony Stark. Se dirigía al estadio Suncorp con mucha energía en su vuelo. Su Thor había empezado a proporcionarle mucho más que poderes de fuerza mística. La tecnología utilizada comúnmente para droides y maquinaria dentro del juego estaba causando un gran avance en la robótica y la programación en general. ¿Prueba de ello? Pues bien, acababa de reunirse con Otto Octavius, considerado la máxima autoridad en programación robótica y movimiento autónomo. Lo cual era sorprendente, ya que tenía un doctorado en física nuclear y astrofísica. Oye, Jarvis, empieza a grabar desde ahora hasta el final de la expo. La grabación ha comenzado, señor. Fue convertido en acero en el gran campo magnético cuando viajó en el tiempo por el futuro de la humanidad. La música lo envolvió al acercarse a un campo de energía masivo.
Australia se había vuelto loca desde su última visita, y no es que no lo fuera antes. Bajo el liderazgo de Freya, el país entero había pasado de ser una potencia a menudo ignorada y olvidada a ser el país más poderoso del mundo. Australia había divulgado gran parte de la información sobre robótica y les había permitido a Otto y a él mismo devorar las ideas. Se proyectaba que los robots ahora ocuparían entre el 30 y el 40% de la fuerza laboral, y eso sin mencionar las posibilidades de aprovechar las mentes positrónicas de los droides de protocolo para crear inteligencias generales avanzadas. Tony incluso había empezado a crear su propia versión de los cerebros positrónicos usados en esos droides. Estaba lejos de su uso real, pero estaba en proceso de pruebas. En cuanto al campo de energía que atravesaba, bueno, obviamente era una extensión de la tecnología de escudos de los hangares de naves de Sutor y las defensas orbitales. Era frustrante para él, ya que toda la superestructura estaba inundada de interferencias electromagnéticas y partículas únicas, lo que le impedía analizar qué la hacía funcionar. Botas pesadas de plomo llena de pavor a sus víctimas corriendo tan rápido como pueden. Iron Man vive de nuevo. El pícaro final de la canción finalmente se desvaneció en el suave abrazo del silencio cuando su traje pudo entrar en la nación. Fue como atravesar una membrana cálida, si sus sensores externos y sus poderes de la fuerza le decían algo. Esa gota de información fue rápidamente absorbida por la impresionante vista de las luces de la ciudad. Resplandecían en hermosos y caóticos patrones. Como gemas resplandecientes ante un fuego furioso, los rascacielos resplandecían en la oscuridad envolvente de la noche. Las calles estaban salpicadas esporádicamente de coches y otros vehículos que parecían joyas cayendo del montón de monedas doradas que constituía la luz ambiental de Brisbane. Bueno, puede que sea la vista más bonita que he visto en mucho tiempo, se rió entre dientes mientras el traje, pilotado autónomamente por Jarvis, descendía en picado hacia un estadio brillantemente iluminado. Ya había estado allí antes, pero el estadio en sí había cambiado y ya casi no podía llamarse el auténtico estadio Suncorp. En primer lugar, todo estaba ahora cerrado y cubierto de hologramas de neón con patrocinadores y marcas famosas. En segundo lugar, tenía más seguridad de la que él podría imaginar, y en tercer lugar, el tamaño de toda la estructura era el doble o el triple que el original. En cuanto a altura, la expo de Warframe comienza dentro de una hora, señor. ¿Le gustaría que me comunique con la señora Potts por usted? Claro, Jarvis, hazle saber que la encontraré en el palco VIP en los próximos 10 minutos. Muy bien, señor. La voz de su mejor amigo se desvaneció en el fondo cuando el estruendo del estadio finalmente alcanzó el umbral del sensor de su traje. El ruido era palpable y, según los cálculos de la computadora alquímica del traje, indicaba que había más de 100.000 personas en el estadio. Veo que la buena de Freya no hace las cosas a medias. Silbó mientras el traje de Iron Man, negro, dorado y rojo brillante, descendía y aterrizaba con fuerza contra el exterior adoquinado. Levantó la visera y salió. El traje se cerró un instante después y lo siguió como un guardaespaldas. Le encantaba esta característica y era genial ver a la gente mirándolo, y a él, con asombro. Bruce Wayne estaba sentado en el palco VIP del estadio antes conocido como Suncorp. En sus manos, una copa de champán se movía suavemente, rozando apenas los gemelos blancos de su traje Armani. Estaba perfectamente planchada y encajaba a la perfección en su figura engañosamente esbelta, tanto que parecía la viva imagen de un filántropo playboy. La leve curvatura de su sonrisa solo contribuía a realzar su imagen exterior. Por el contrario, ya había examinado cada entrada y salida de la habitación en busca de planes de escape y amenazas. Había notado a los guardias, sumamente disciplinados, en los extremos de la sala, con sus ojos rojos y su carácter peligroso. Si fuera nuevo en el barrio, por así decirlo, habría pensado que eran los únicos guardias, sin embargo, no lo era, y por lo tanto pudo descubrir que cada camarero era también un asesino entrenado y que las pequeñas obras de arte con forma de rastrillo en las paredes eran, de hecho, una defensa.
Mientras procesaba su entorno y lo que sucedía a su alrededor, hizo un esfuerzo por absorber la atmósfera y la arquitectura de la habitación. Era una sala cómoda con capacidad para cientos de personas. Con tonos y matices de púrpura, oro, rosa y plata, parecía más una sala de estar opulenta que un estrado de arrogancia. Esa idea podría haber sido cuestionada por la plataforma elevada al frente de la sala, frente a las enormes ventanas transparentes. Tenía una sola silla, o trono para mayor precisión, adornando su cenit, y ese singular edificio, para la arrogancia, era el mueble más detallado de la sala. El diseño parecía imitar los diseños de los tronos olímpicos de la mitología, restando importancia a la claridad del diseño de este trono en particular. No pudo evitar rastrear los diseños en su mente, recordando parte de su entrenamiento con la Liga de Asesinos. Fresas y enredaderas se entrelazaban alrededor de cada faceta del trono y, sin embargo, estaba forrado con símbolos de la mitología nórdica. El símbolo de los 9 mundos, una estructura circular alargada con representaciones esféricas de los propios mundos, estaba incrustado detrás de la cabeza del trono, conectado por una red repetitiva del símbolo Uir. La red se extendía directamente hasta la base del trono, pero era interrumpida por el motivo de la enredadera y la fresa. Esa interrupción permitió que otros símbolos se conectaran. Irminsul, el gran pilar, sostenía el poderoso símbolo de Mjolnir, mientras que el símbolo de Yggdrasil crecía desde la base de la red. Numerosos otros símbolos relacionados con la mitología nórdica brotaron, pero solo se mencionaron, no se destacaron como estos. Bruce percibió el significado de la simbología, pero se le olvidó. Como el aceite sobre el agua, el significado se le escapó. Por suerte, se distrajo en ese instante cuando un hombre vestido con una túnica verde oscuro y con una placa facial que parecía de hierro, se acercó al trono y contempló el estadio. Es impresionante. Las palabras de la figura apenas llegaron a sus oídos, pero fueron suficientes para identificar quién era: Victor Von Doom. Interesante. Quizás Freya esté más conectada de lo que suponía. Sus reflexiones se interrumpieron cuando otra figura entró en la habitación, esta vez con un elegante traje y un bastón plateado. Lucía una perilla gris ceniza y el pelo peinado hacia atrás. Su presencia hizo saltar las alarmas en la mente de Bruce, quien había estado intentando localizar a este hombre en su tiempo libre, de vez en cuando, durante el último mes. Sebastian Shaw. Debió de venir como acompañante de alguien. Dio un sorbo a su bebida mientras el resto de los invitados VIP entraban lentamente en la sala. Tony Stark causó sensación mientras los estafadores de Hipercarril atraían a un buen revuelo de fans. Doom simplemente estaba de pie junto al trono, esperando. La noche se estaba poniendo rara, de eso no cabía duda, y si la presencia de dos mujeres muy peculiares al fondo de la sala era un indicio, apenas estaba empezando. La sala VIP era muy extraña. Personas con poder económico y político se codeaban entre sí, mientras que quienes ostentaban el verdadero poder ocultaban su presencia subrepticiamente tras la exuberancia de sus compañeros. Estas circunstancias eran muy peculiares para la Viuda Negra. Estaba acostumbrada a las misiones de todo el espectro de complejidad que ofrecía S.H.I.E.L.D. Desde destruir células terroristas hasta matar agentes de Hydra en los rincones más oscuros de los antiguos complejos de S.H.I.E.L.D., lo había hecho todo. Pero esta reunión era inquietante. Bruce Wayne seguido de Tony Stark, esta noche me va a dar dolor de cabeza. Sus pensamientos se desvanecieron con el sabor de su champán, la sensación burbujeante y la suave caricia del alcohol, proporcionando un calor limitado en la parte inferior de su ombligo. Mirando por encima de su vaso, la inconfundible sensación de ser observada le rizó la nuca. Los Uchiha, como le había informado Fury, eran el ejército personal de Freya. Lentamente, acercó su vaso al mostrador a su lado y repasó la información que le habían dado sobre ellos. Mataron al líder del Continental en Nueva York sin repercusiones y fueron lo suficientemente poderosos como para contener a Baba Yaga. Un escalofrío involuntario le recorrió la espalda al pensarlo.
Ya conocía a Yonui, que era absolutamente aterrador por su voluntad y determinación. Imágenes de una habitación iluminada por la luz roja resonaron en su mente mientras el rostro afeitado de Yonui le ofrecía una mano. Tap tap tap, las imágenes desaparecieron como humo sobre el agua y la luz del sol las hubiera iluminado. En su lugar, apareció una deslumbrante mujer de cabello negro azabache, vestida con ropa verde oscuro y tacones caros. Su mano se tensó sobre el borde de su copa hasta que se acumularon numerosas grietas que finalmente rompieron la copa de champán. «Ah, señorita Algul, qué gusto volver a verla. Dígame, ¿se encuentra bien su padre?» La ira se arremolinaba, velada, bajo la superficie de su máscara entrenada, mientras una reportera con gafas de nerd conversaba con su némesis. «No creo que nos conozcamos, señor». «Ah, Clark Kent, reportero del Daily Planet». Le extendió la mano para estrecharla mientras Talia entrecerraba los ojos. No le devolvió la mano. «Y si me permite la pregunta, señor Kent, ¿cómo sabe usted de mi padre?» Sonrió avergonzado, aunque el leve fruncimiento de sus cejas revelaba sus verdaderas emociones. «Lo conocí en Central City. Era un hombre fuerte y tenía ideas muy originales». Retrocedió un paso, como si estuviera concentrada, con el rostro más sorprendido que amenazado. «Intrigante. Nunca mencionó que apareció en Ciudad Central, aunque no soy su controlador». Su risa se transformó suavemente en una risa hueca, tan falsa como todo su ser. Dios, Natasha odiaba a esa perra. Este tipo Clark tampoco se lo creyó, toda su postura parecía exudar una intensa desconfianza. «Quizás debería anotar su nombre y comprobar cómo está con la ayuda del director y Coulson», reflexionó mientras la sala se llenaba lentamente de gente. Esta fiesta fue genial para Sirius Black. Nunca había estado en una fiesta Moogle y esta no era ni de lejos tan recargada como los bailes y eventos que la zorra de su madre solía organizar para sus otros señores y damas yuppies de sangre pura. No, esta fiesta estuvo llena de champán, vino e incluso whisky de fuego de vez en cuando. Acababa de hablar con un hombre llamado Steve Rogers, un hombre intrigante que parecía encajar a la perfección con su estado de ánimo y el de su ahijado. Parecía salido de la Gran Guerra Mágica, como si hubiera salido de un cuento de la época de la conquista de Grindelwald. Aparte de ese pequeño detalle, era una pasada y compartía parte de su trauma, a juzgar por cómo hablaba y reaccionaba a su alrededor. Por desgracia, una pelirroja guapísima y con un toque de mal carácter se lo llevó a rastras. La nostalgia y el arrepentimiento tiñeron brevemente sus pensamientos, pero se disiparon tan rápido como llegaron. La habitación se llenó de hermosas mujeres de todas las descripciones, tamaños y formas, justo como a él le gustaban. Me pregunto cómo estará Harry con Hermione. Ese pensamiento quedó ahogado por el whisky de fuego y una mujer guapísima, rubia y de ojos azules, cuya sonrisa era casi tan embriagadora como su bebida. Todos sus pensamientos quedaron en silencio cuando, un momento después, ella le guiñó un ojo y empezó a deslizarse hacia la barra. «Seguro que estará bien, por unos minutos». Salió corriendo tras la belleza, como un perro que huele un hueso. Grindelwald hacía mucho que no asistía a una fiesta. Esto se notaba en su forma de aferrarse a los bordes de la sala, como un fantasma que deseaba pasar desapercibido. Afortunadamente, su actitud se vio favorecida por la avalancha de suaves ovejas, a las que la gente llamaba poderosas, que irrumpieron en la sala. Estaba bajo un hechizo de ilusión, un disfraz, por así decirlo. No era su mejor obra, pero dado que había perdido su varita a manos de su antiguo mejor amigo, el hechizo sin varita serviría. Mientras esperaba a que la diosa asistiera a su propia fiesta, su mirada no pudo evitar posarse en la inteligente, hermosa y envolvente figura de la heredera de su casa. Se parecía muchísimo a su hermana y, sin embargo, brillaba con una pasión que solo él mostraba. Los hechizos que ella era capaz de aprender y comprender eran extraordinarios. Justo el día anterior, había llegado a la casa de la diosa y prácticamente lo habían arrastrado a la arena de duelo.
Se vio obligado a usar una varita relativamente conectada para luchar contra dos niños que apenas habían cumplido 14 años, había sido humillante, en aquel momento. Ahora, ese recuerdo le dibujaba una sonrisa. Harry Potter, el niño que vivió, un psiónico de los Black Potter, Emirs, Lefay y Slytherins, un chico con un poder mágico tan puro que podía anular por completo una cadena de hechizos de su propia invención. Una euforia pura y pura lo invadía al reconocer a un sucesor espiritual de sus poderes, habilidades y, posiblemente, de su causa. Luego estaba Hermione Grindelwald. Su mente avergonzaba a la suya. Ayer, él simplemente le había compartido las teorías que sostenía sobre la magia, y ella inmediatamente había empezado a deducir sus propias interpretaciones basándose en su, aunque limitada, experiencia con la magia. Absorbía el conocimiento como un dragón devorando docenas de reses, con un hambre voraz por más. Ambos brillarían como exóticos rubíes y esmeraldas para cuando él terminara de enseñarles sus filosofías y artes. Oh, casi le dieron ganas de salivar en ese mismo instante. Pensar en lo que podrían lograr y lo que eso significaría para la magia en general, le hizo desear comenzar su entrenamiento en ese mismo instante. No es que pudiera, ya que la diosa también tenía planes para ellos y también les estaría enseñando. Solo un poco más de tiempo, luego podremos comenzar nuestras lecciones, solo un poco de tiempo. Thor, Loki, Odín, Frigga y Hela se encontraban cerca del cristal transparente que miraba hacia la inmensa arena. Todos se habían embellecido con los más altos encantamientos asgardianos, y sus cuerpos parecían completamente mortales a pesar de su verdadera apariencia, que solo ellos podían ver con certeza. Freya debería recibir el crédito por la impresionante exhibición de magia y tecnología presente en esta arena, canturreó Odín suavemente mientras recorría las paredes adyacentes a la ventana. Sí. Su capacidad para unir la magia a la forma material es loable. La voz de Loki era neutra, uniforme, mientras observaba a los mortales que charlaban entre sí como Svartalfar, ruidosos e inferiores a los Aesir y Vanir. Loki, no menosprecies a los Midgardianos, son solo niños comparados con nuestra edad, no saben nada mejor. Frigga captó con precisión la burla de Loki hacia los mortales de abajo. Thor permanecía a un lado en silencio mientras la familia observaba el entorno. Hela permanecía a cierta distancia, observando a su familia, pero intentando ignorarlos también. Era un proceso complejo que consistía principalmente en mirarlos cada pocos segundos mientras conversaba con Lady Sif, quien actuaba como guardaespaldas personal del rey. Me pregunto si los Midgardianos serán capaces de mostrar algo realmente interesante. Esta reunión la organiza mi señora Freya, será todo menos normal si el tiempo que paso con ella me permite juzgar la calidad de esta reunión. Sif asintió, con una creciente esperanza de entretenimiento filtrándose en su postura mientras sostenía el pomo de su espada en cómoda actitud de vigilancia. Odín habló una vez más. Heimdall transmitirá esto a todo Asgard. Solo espero que cumpla lo que Freya prometió con sus palabras. Frigga negó con la cabeza ante su cinismo. Esto será digno de Asgard, de eso no me cabe duda. Si puede unir a nuestra familia como lo ha hecho, sin duda podrá entretener al pueblo asgardiano. Thor sonrió aún más, mirando a su madre con una ternura reservada solo para su familia y amigos más cercanos. Bien dicho, madre. Le sonrió y apoyó la cabeza en su hombro, como para abrazarlo sin necesidad de estrecharlo del todo. En efecto. Tu madre tiene razón. Mi edad ha empezado a afectar mi percepción del mundo, ya deberías estar acostumbrado a que tu madre tenga razón, padre. El embaucador sonrió con picardía mientras su padre le levantaba una ceja, negando con la cabeza con exasperación mientras su hijo mayor luchaba por contener su habitual carcajada. Cientos de miles de voces resonaron en el estadio mientras me acercaba a la sala VIP. Había sido un día difícil, con Nicolo y Margulis molestándome con innumerables detalles insignificantes sobre las minucias del funcionamiento del Parlamento. Supuestamente necesitaban mi opinión a pesar de tener ya todas las respuestas. ¿Estoy presentable, Su?
Mi encantadora esposa me sonrió con cariño, arreglando algunas arrugas de mi vestido mientras terminaba de alisar el suyo con suavidad. Sí. Tan sexy como siempre, cariño. No pude evitar sentir un cosquilleo en el pecho al ver su radiante sonrisa. Había cambiado tanto en el año que la conocí y ahora era una joya brillante que iluminaba mi cielo nocturno. Tienes toda la razón, cariño. No podrías verte mejor ni aunque lo intentaras. A mi otro lado, Yuna abrazó a Artoria mientras caminábamos con paso firme por los pasillos privados detrás de la sala VIP. Yuna tiene toda la razón, mi amor, te ves deslumbrante. Artoria siempre tuvo un don con las palabras y aún así derretían mi corazón y mi mente. Maldita sea, supongo que soy la mujer más afortunada de la fiesta, con bellezas como ustedes tres acompañándome. Todas me sonrieron con lujuria al llegar a la puerta. Esta noche iba a ser espectacular y presentaría otro juego al mundo. Vamos a tirar los dados, ¿vale? Seguimos adelante a través de la puerta. La sala VIP quedó en silencio, y luego se oyó un estruendo discordante. Vasos y bebidas tintinearon suavemente a su paso, como los delicados hijos del silencio reunidos en sus brazos. Todas las cabezas se giraron hacia el origen del ruido discordante. Un pequeño zumbido apagado se filtró lentamente en la sala mientras los invitados susurraban y murmuraban entre sí. Las luces de la sala se atenuaron hasta alcanzar un color e intensidad casi ocaso, con los tenues púrpuras y rosas refractándose en los pequeños diamantes que las bordeaban. Este tono omnipresente se mezclaba con las sombras oscuras de los rincones y entre los VIP que se congregaban. Varias figuras solitarias y deambulantes, sorprendidas al acercarse al buffet, se alejaron rápidamente de su destino y se unieron a la multitud que las rodeaba mientras los saludos y buenos deseos comenzaban a proliferar. Varias voces se unieron al saludo entremezclado a la figura central de la noche. Tony Stark se unió al coro, quizás uno de los más ruidosos, mientras que otros, como Bruce Wayne y Clark Kent, se quedaron en un segundo plano, posiblemente cansados de la atención directa. Grindelwald hizo girar su copa al sentarse en una mesa recién vacía. Sus anteriores ocupantes se comportaban como aduladores que acababan de encontrar una nueva secta a la que unirse. Doom y los asgardianos simplemente reservaron sus saludos y palabras amables para cuando Freya hubiera pasado de la charlatanería de los mortales e idiotas. Freya, ataviada con un impactante vestido negro medianoche con numerosos rubíes que acentuaban su figura, se abrió paso entre la multitud. Se separaron como el océano lo hizo con Moisés en la Biblia. Sus buenos deseos solo fueron observados y respondidos con una sonrisa relajada y un leve asentimiento de su imperiosa cabeza. Al pasar junto al molesto bullicio de la alta sociedad, sus hombros se relajaron levemente mientras sus mujeres, que la rodeaban en círculo para apoyarse, le ponían suavemente las manos sobre los hombros para expresarle su amor. Finalmente, el centro de atención de la fiesta de esa noche había llegado y estaba más radiante de lo que muchos jamás imaginaron. Para muchos, era la primera vez que conocían a la nueva realeza de Australia y, como siempre, para algunos sería la última. Sin embargo, nada de eso afectó a Freya mientras subía en silencio a la plataforma de mármol que albergaba su trono con temática de Yggdrasil, una adición que, sin duda, fue un añadido de último minuto, sugerido por Artoria. Que esta venta se hubiera realizado en medio de sus encuentros amorosos no tenía importancia. Freya, Víctor Von Doom avanzó mientras ella llegaba a la mitad del estrado de su trono. Su máscara metálica y su túnica verde se ceñían a su figura y rostro, creando un contraste bastante inquietante con el exuberante entorno. Víctor. Me alegra volver a verte. Espero que hayas tenido una velada agradable. Su voz era serena, modulando apenas a diferentes tonos, mientras extendía la mano para un apretón de manos, un gesto que el rey de Latveria correspondió rápidamente. Ha sido fascinante. A la compañía le vendría bien una pequeña mejora, pero por lo demás, lo has hecho bien.
El ojo derecho de Freya se movió levemente ante su disculpa por la compañía que tenía, pero rápidamente lo disimuló con una sonrisa cordial mientras les hacía un gesto para que caminaran hasta su trono. Su conversación giró hacia las actividades más mundanas del gobierno por unos momentos, mientras las distintas pantallas dentro de la sala se iluminaban con una luz azul y blanca brillante. El logotipo clásico de Warframe saltaba al primer plano, mientras una señal de espera giraba delante del símbolo. Me intriga el alcance de esta revelación, Freya. Anteriormente creaste el juego Star Wars y se materializó. Podría ser lo mismo. Su tono era muy controlado, muy parecido al de Freya, tomándola ligeramente desprevenida mientras intentaba recobrar la compostura inspeccionando su trono, del que ahora estaban sentados a horcajadas. Posiblemente, tendremos que esperar y ver. ¿No? Aunque su rostro estaba oculto tras su máscara irreverente, la frustración era casi un aura tangible alrededor del hombre mientras chasqueaba suavemente la lengua y agitaba su capa en una exhibición teatral de dramatismo. Entonces tendré que esperar. Sus palabras le dieron un toque definitivo a la conversación mientras se alejaba, con sus botas resonando contra el mármol mientras muchos invitados se apartaban para dejarlo pasar. Muchos lo insultaron, ganándose una mirada fulminante que los hizo estremecer. Freya simplemente negó con la cabeza, exasperada, mientras múltiples tronos se alzaban lentamente del estrado de mármol sobre el que se alzaba el suyo. Todos estaban junto al suyo y debajo, e imitaban muchos de los patrones que ostentaba su propio trono. Sin embargo, cada uno tenía una simbología única, uno para cada una de sus esposas. 2 se sentaban a cada lado del trono de Yggdrasil, mientras que las otras 2 se sentaban justo un nivel por debajo de ella y al frente. Para muchos, esto reflejaría la posición de poder de sus mujeres, su lugar en la casa, por así decirlo, pero para ella, todas eran sus esposas y serían iguales para siempre. Artoria fue la primera en sentarse en su trono, a la derecha del de Freya. La mítica Excalibur resplandecía en el respaldo del trono real. La magia vibraba en su interior como en todas las demás. Dicha magia creó un tapiz que solo unos pocos artistas a lo largo de la historia igualaron, siendo Miguel Ángel el primero que me viene a la mente. La propia Excalibur estaba a su lado, pero este mural conmovedor y viviente representaba el resplandor de una gran causa. Ella era la única y verdadera gobernante de Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda y Avalon, la verdadera reina de las islas y la reina de la mágica Inglaterra, y, además, la reina suprema de Australia, esposa de Freya, Odinsdóttir, de soltera Bragisdóttir. Susan Storm, Sue para abreviar, ahora campeona de la muerte y esposa de Freya Odinsdóttir, de soltera Bragisdóttir, se sentó en su propio trono. Sobre él se encontraba la representación sombría y etérea de la muerte y la vida dentro de un mural mágico. La guadaña de la muerte, sujeta con fuerza por el brillante lila blanco de la vida, donde la oscuridad y la luz se reflejaban y se equilibraban mutuamente. Sonrió a Freya mientras sus compañeras hermanas también se sentaban. Yun al Ghul, hija de Ras al Ghul, descendió lentamente a su trono mientras observaba su entorno con sus recién adquiridos sentidos fénix. Su trono había cruzado águilas del desierto rodeadas de fresas y el símbolo alado de un fénix en vuelo, todo sobre un fondo de la tierra misma, visto desde el espacio. Parecía casi una declaración de sus ambiciones, sus objetivos, aunque nadie de la gentuza pudiera interpretarlos realmente, salvo los más inteligentes. Al acomodarse en su resplandeciente trono naranja y dorado, sus ojos se posaron en Odín y Frigga, quienes se dirigieron rápidamente hacia Freya y le hicieron señas. Por último, Ela Odinsdóttir subió al estrado y asintió a Freya antes de girarse enérgica y autoritariamente, solo para seguir la brusca acción con una suave reclinación hacia su trono. Tenía todo el aplomo de un guerrero que se enfrenta a otro en el campo de batalla, un aplomo solo comparable a su nerviosismo ante las corrientes políticas subyacentes que tanto despreciaba. Su trono ni siquiera contenía un mural, sino que era la obra de arte en sí.
Estaba tallado con la forma de un lobo particular de la mitología nórdica, un pequeño mural de ella sosteniendo una espada en alto y hacia el cielo brillando a través del brillante brillo negro de la talla lobuna. Representaciones artísticas de luz emanaban de su espada y abarcaban 9 reinos diferentes, sus nombres grabados en pequeña escritura asgardiana a lo largo de su edificio. En medio de toda esta ostentación, Freya alzó las manos y creó así otro estrado donde los otros 2 monarcas pudieran sentarse. ¿Quién obligaría a Odín, rey de Asgard, y a su esposa a sentarse con los mortales y otras figuras poderosas? Él estaba por encima de ellos en importancia y conexión con ella, por lo que él y su familia recibieron tronos. El otro trono fue creado para Víctor, quien asintió en silencio en señal de agradecimiento. Su anterior dramatismo se suavizó en una tranquila satisfacción al ocupar su lugar en las altas esferas de lo que él consideraba la sociedad. Pronto le siguieron otras sillas y asientos, que se levantaron del suelo para sorpresa de los VIP. Muchos se desmayaron o parecieron estar a punto de sufrir un ataque de pánico, pero afortunadamente para ellos fueron guiados a sus mesas y se les sirvieron bebidas a su debido tiempo. Ahora la noche podría comenzar, y empezó. Todo el estadio quedó en silencio mientras las pantallas que lo cubrían se oscurecían por completo. La oscuridad se aferraba a todos como un paño a la piel húmeda, la tensión desgarrando a la paciencia ya agotada. Entonces la oscuridad se desvaneció, dejando la imagen de Freya sentada en su trono con sus esposas. Bienvenidos a todos a la presentación de Warframe, el juego de Yggdrasil Interactive y mío. Gritos y aplausos entusiastas acompañaron sus palabras mientras pequeños cánticos en su nombre resonaban en el estadio. De igual manera, en Shandar y muchos planetas de la galaxia, la gente coreó su nombre y celebró el lanzamiento de un nuevo entretenimiento. Me alegra que todos disfruten de mis juegos y quieran jugar más, pero ahora no es momento de hablar de las emociones que me provocan, es momento de liberar a este chico malo a toda la galaxia. Su declaración fue seguida por más gritos, acompañados de risas y algunas bromas. ¿Están listos para Warframe? Aplausos y gritos masivos resonaron por los planetas, el espacio y el estadio donde ella se encontraba. Repitió su pregunta una vez más, provocando una reacción aún más estelar. Sectores enteros de Asgard vibraban de expectación mientras esperaban la revelación de este intrigante juego. Muy bien, ¿qué tal si empezamos con el juego? Freya aplaudió y todo el estadio se iluminó con energía mágica. El estadio, y por lo tanto toda la transmisión, se vio inundado de su poder como una imagen visualmente realista proyectada al aire libre. El silencio invadió a todos los espectadores al contemplar la vasta extensión del espacio-tiempo. Paradojas en blanco y negro se arremolinaban sin cesar en un reino de absoluta emoción y sentimiento. 3 enormes serpientes robóticas se deslizaban entre las nubes como una serpiente de jardín podría deslizarse por el suelo, aunque estas criaturas no emitían silbidos, sino rugidos mecánicos de dragones y armas de plasma. Con un destello tembloroso, la imagen se desvaneció por completo al sonar una campana gigante a lo lejos, o al menos eso fue lo que percibió el público. De repente, una figura robótica con un atuendo bastante arrogante golpeó el reposabrazos de su silla con la mano. Otra vez. El mundo vibraba y se distorsionaba mientras todo volvía al principio. Una operadora se incorporó lentamente mientras el fuego sofocaba sus sentidos y ardía a su alrededor. Todo era rojo y naranja mientras el sonido cercano de una conversación por radio resonaba desde el extremo de la nave frente a ella. Con un movimiento controlado, intentó apartar la caja metálica de su pierna inmovilizada, respirando con dificultad mientras el dolor la invadía. La multitud estaba horrorizada por la calidad cinematográfica y, al mismo tiempo, embelesada con la historia hasta el momento. Muchos gritaban que se moviera, mientras los sonidos de la radio se acercaban cada vez más a su perspectiva, un útil truco de ilusión y taumaturgia empleado por Freya.
Justo cuando la conversación por radio se acercaba y el contorno azul de las armaduras de las figuras llegaba a la pantalla, el personaje inmovilizado hizo una mueca y gruñó en señal de esfuerzo, convirtiendo su cuerpo en destellos al transformarse y teletransportarse hacia adelante, poniéndose de pie. Se tambaleó sobre su pierna fracturada, mientras un inglés impronunciable gritaba hacia ella, y las figuras entraron frente a ella y alzaron sus armas. En ese momento, la cámara se ralentizó y las palabras Grineer, soldados modificados biomecánicamente, aparecieron en la pantalla antes de desaparecer y la escena volvió a la normalidad. Por favor, inmediatamente. Esuaye sutil. Los silbidos y jadeos naturales de su armadura interrumpían su habla y atrofiaban sus ya escasas habilidades de comunicación, para el disfrute de todos los presentes. Pero mientras la risa inundaba la galaxia con esta forma de hablar, la operadora hizo una mueca y retrocedió esta vez, girando su cuerpo en una esquina justo cuando el impacto de cientos de balas incendiarias quemaba las paredes metálicas. La operadora cojeaba tan rápido como su lesión se lo permitía y apretaba botones por el camino, cubriendo su retirada con puertas y mamparos herméticos. La transición entre la hilaridad y la seriedad fue brusca y desconcertante para el público, que se dio cuenta de que estos tipos, aunque sonaban graciosos, eran los malos y sin duda tenían mucha potencia de fuego. Muchos entablaron conversaciones en voz baja, preguntándose cómo se suponía que se podía derrotar a enemigos así. Mientras seguía corriendo, los mamparos a sus espaldas se rompieron. Robots con cuerpos de carne, pero núcleos de computadora en lugar de cabezas, entraron en los agujeros recién creados, destrozando las partes restantes de la nave, convirtiéndolas en una amalgama de metales y químicos violentos. Se oyeron disparos tras ella, pero ella siguió corriendo. Los rayos de energía de la nueva fuerza rechinaban los oídos de todos mientras gemían a un ritmo muy agudo. La operadora giró en una esquina, logrando apenas esquivar una ráfaga de energía que continuó hasta que se estrelló con un estallido ácido contra los mamparos que tenía delante. Bueno, mierda, mucha gente se rió de su aparentemente seco sentido del humor, su voz sonaba como terciopelo y sin embargo tenía la suficiente aspereza para convencer a la mayoría de que definitivamente era un soldado. Los sonidos de la lucha resonaron detrás, los Grineer y otros enemigos luchaban entre sí mientras ella se arrastraba cuidadosamente por el pasillo, dirigiéndose hacia una puerta acertadamente llamada Warframes. La emoción se apoderó de ella al ver el título en la puerta. Toda la pantalla se concentró en esas palabras antes de seguirla de nuevo. La habitación estaba completamente a oscuras, una pequeña luz parpadeaba al fondo cada pocos segundos mientras el tenue resplandor rojo de algo con forma humana se desplomaba ante ella. Será mejor que no estés tan dañado todavía, Dagat. Los ecos susurrantes del nombre del Warframe resonaron por la galaxia mientras todos observaban al operador avanzar hacia el siniestro resplandor rojo. Extendió la mano y comenzaron a manifestarse chispas a su alrededor, como las inyecciones de masa coronal del mismísimo Sol. Sus ojos aterciopelados se cerraron con seguridad antes de que todo su cuerpo pareciera desvanecerse en la nada. La tensión estaba al máximo en el público ahora que todo lo que veían era el siniestro resplandor rojo de este Dagat. Van con una luz explosiva filtrada en la cámara, el resplandor rojo se desvaneció en la nada cuando esas mismas personas robóticas entraron. El nombre de su facción apareció en la pantalla, Cortus. ¿Dónde está el Warframe? Estaba aquí, gerente de distrito. Entonces, ¿dónde está? Un zumbido de himnos o cánticos apagados rebotó en las paredes al regresar el inquietante resplandor rojo, pero esta vez en un patrón circular. Entonces, con la fuerza de 1000 caballos, estas motas de luz comenzaron a girar y se lanzaron contra las figuras del Cortus, mientras gritos y sangre salían a borbotones por la habitación mientras las fuentes de luz restantes mostraban la horrible sangre de su derrota. Surgió una chispa y el resplandor rojo de Dagat emergió una vez más, pintando el rostro del operador con un tono carmesí malvado. Malditos restos de los Orokin, con la misma avaricia.
escupió mientras su rostro se transformaba cientos de veces, una voz singular resonando de fondo, casi ausente, otra vez. Fin del capítulo 152.